Buenos días a todos. El día de hoy quiero compartirles una palabra. La verdad es un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta palabra que Dios puso en mi corazón. Y pues quiero que estén muy dispuestos y podamos estar con plena atención en este momento. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre amado. Gracias porque cada día nos muestras tu fidelidad. Gracias por la vida, por el amor, Señor. Gracias por tu respaldo, Padre amado. Hoy te pedimos que seas tú en este lugar, que seas tú, Señor, llegando con tu Espíritu Santo al hogar de cada una de las personas que se están conectando. Que seas tú, Señor, con tu Espíritu Santo guardando, Señor, cada vida, Señor, cada hogar, que seas guardando, Señor, cada corazón, Señor. Y te pedimos, Señor, que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, que nos limpies de todo pecado, Padre. Que pueda dar tu palabra, Señor, conforme a como tú la quieres entregar, Señor, que traigas la revelación de tu palabra, que traigas tu Espíritu Santo y que sea, Señor, tu presencia en cada uno de los hogares que hoy se disponen a ver esta prédica, Padre amado. Sabemos que para ti y solo para ti es la gloria y la honra, Padre. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, Señor. Tal vez imperfectos, Señor, tal vez con errores, pero que tú te places en usar, Padre amado, por tu voluntad, Señor, y solamente por tu voluntad, Padre. Hoy bendecimos, Señor, a cada papá, a cada mamá, a cada hijo, Señor, a cada hogar, Señor. Hoy bendecimos, Señor, a cada persona y cada sentido, Señor, que ha puesto dispuesto a tu palabra, Padre amado. Hoy bendecimos tu palabra para que sea leída y entendida como tú quieres que sea, Dios. Y te pedimos que nos limpies con tu sangre aún más, Señor, para que pueda estar la presencia del Espíritu Santo. No permita, Señor, ninguna distracción y que podamos tener tu palabra, Señor, como tú quieres que la entendamos, Señor, y que podamos aplicarla por obra, Señor. Te damos gracias por este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero enviarles un saludo a todas las familias que están hoy conectadas. Las bendecimos, que el Espíritu de Jehová esté sobre cada uno de ustedes. Cuando dice la palabra que cuando hay una o dos o más personas reunidas en su nombre, las bendiciones vienen desde los cielos y este momento es el vivo ejemplo de que cuando una familia se reúne a escuchar la palabra, la presencia de Dios está ahí. Entonces ya previamente pues habiendo bendecido cada hogar y cada momento, le vamos a dar gracias a Dios porque nos permite tener este momento para poder predicar su palabra y este momento de vida. Vamos a dar unos minuticos más mientras se conectan más personas y que puedan estar en la enseñanza completa. ¿Listo? Queremos saludar a toda la familia que nos ve desde España también, a saludar a las diferentes familias que hoy se conectan. Un saludo especial también para los pastores que nos han permitido, pues, y me han permitido especialmente en este momento entregar esta palabra de parte de Dios. Para mí es un honor. Y pues no, vamos a iniciar. ¿Listo? Bueno, hoy vamos a hablar de una palabra muy bonita, una historia que es bastante reveladora, ¿sí? Y pues que Dios me la dio para poderla compartir con ustedes. Hoy vamos a hablar de la historia de Sansón y esta prédica se llama ¿Cuál es tu Dalila? ¿Listo? Vamos a poner nuestras Biblias en Jueces capítulo 13 y vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 inicialmente. Dice, repito, Jueces capítulo 13, versículo 2 al versículo 5 por el momento. Y había un hombre de Sora, discúlpeme, y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Y a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí, tú que eres estéril, nunca has tenido hijo, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareno, y Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces aquí podemos ver la historia de Sansón.
primer punto con esta cita bíblica, esta parte de este capítulo, nos habla de cómo Dios escogió primero a sus padres, ¿cierto? Cómo escogió primero a las cabezas de ese hogar para poder concebir un niño en donde tal vez no había esperanza de que fuera un fruto, hubiera fruto, porque su madre, como lo dice en la historia, era estéril, ¿cierto? Pero escogió esta pareja para engendrar a Sansón. Dice, y la mujer vino, vamos a continuar otra vez desde el versículo 6 en adelante. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí y cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo, y Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Entonces oró Manoa y Jehová y dijo, oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño y qué haya que hacer antes de nacer. Entonces en este versículo nos muestra en la palabra de Dios que dice que escogió primero esa pareja, ¿cierto? Justa, que seguía a Dios. Dice que antes de nacer Sansón ya lo había elegido para liderar un pueblo. Ya lo había elegido con un propósito especial y un gran propósito que más adelante lo vamos a conocer. Dice que usó a sus padres, que fueron las cabezas en ese momento, ¿cierto? Los bendijo porque una bendición de la palabra de Dios dice que es ser fructíferos y tener hijos es un don, una bendición de Dios. En ese momento su mamá no podía porque era estéril, pero le dio la bendición. Pero dice ahí algo importante. Dice que le dio una señal sobrenatural. Cuando estamos con Dios, Dios se manifiesta de diferentes maneras. En este caso lo hizo de manera sobrenatural a través de un ángel. Y dijo que le iba a dar un hijo a esa mujer que era estéril, o sea que ya iban dos cosas sobrenaturales, el ángel y la mamá que le dijo que iba a ser, que ya no era estéril, ¿cierto? Sino que iba a ser mamá. Dice que le dio unas instrucciones, le dijo que no debía beber vino ni sidra, ¿cierto? O sea que no debía eh, de pronto contaminar su cuerpo con alguna sustancia porque algo especial iba a pasar. Entonces le dio unas instrucciones especiales porque antes de que Dios traiga la bendición siempre nos va a enviar un mensaje de instrucción, ¿cierto? Dice que Sansón creció con Jehová y Jehová lo bendijo y después de crecer, o sea, después de que lo formó, después de que ya lo instruyó en la palabra, ¿cierto? A través de sus papás y de donde estaba él ubicado, dice que antes de que lo formara y usara a sus padres, que eran creyentes en Dios y eran obedientes porque la mamá obedeció a Dios, porque si no, no hubiera podido concebir a Sansón en ese momento. Entonces, primer punto, entonces vamos a tener ahí en nuestra mente obediencia porque lo vamos a ver más adelante. Dice que después de que hubo obediencia en sus dos papás que fueron las cabezas, son las cabezas, dice que Dios envió al Espíritu de Dios, ¿cierto? Envió su Espíritu sobre Sansón. O sea que hay dos puntos importantes, obediencia y, y que lo forma uno en el proceso. Entonces esto le pasó a Sansón. Esta es una pequeña introducción para lo que vamos a ver, que es cuál es tu Dalila. Entonces, por favor, pongamos especial atención en esta parte. Dice que después de estos sucesos, Sansón derrotó a muchos hombres, derrotó a muchos ejércitos. Dice que derrotó tantos hombres que en una ocasión derrotó a 3,000 varones. Y él, aparte de ser tan fuerte y de ser tan buen soldado, por decirlo así, era un hombre estratégico, ¿sí? Porque en la historia relatan que era un hombre que trataba de hacer sus movimientos con inteligencia, ¿sí? Aparte de usar su fuerza, y era pues aparte de todo, si es estratégico, pues debe ser inteligente, entonces era un hombre inteligente. Y eso lo hacía un soldado integral de guerra, ¿sí? Un soldado para Dios. Y adicionalmente dice que aparte de tener esas cualidades de fuerza, de inteligencia, de estrategia, Dios lo empezó a formar en la palabra. Entonces imagínense el propósito tan grande que Dios tenía con él.
Pero desafortunada o afortunadamente, ¿sí? Como lo quieran de pronto ustedes tomar para cada proceso especial, dice que existe el libre albedrío. El libre albedrío, ¿qué es? Yo busqué en el significado, dice que es la potestad del ser humano que tiene de obrar según él considere y elija, ¿cierto? O sea, no dice que es como lo obliguen, como la circunstancia lo obliguen o como se le presente la situación, sino que es una elección, ¿cierto? Dice que también las personas tienen la libertad para tomar sus propias decisiones. Todos los seres humanos, todos, así sean hijos, ¿cierto? Van a tener la libertad de tomar sus propias decisiones, ¿cierto? Entonces vamos a tener ese concepto ahí también pendiente. Ahora, ya entrando en materia, en nuestro tema y en nuestro título de esta prédica, que es ¿cuál es tu Dalila? Y sabiendo ya la parte inicial de lo que el propósito que Dios tenía con Sansón, vamos a tocar el tema específicamente. ¿Quién era Dalila? Dalila era una mujer que Sansón encontró en un pueblo, en un valle, el valle donde estaba ella se llamaba Valle de Sorek, ¿sí? Y dice que se enamoró perdidamente de ella. ¿Qué es el significado de Dalila? Dalila, su significado es deseo, ¿sí? Entonces lo atrajo y él la deseó. Dice que también tiene como otro sinónimo el nombre de Dalila, la que tiene la llave. ¿Mm? Y también dice que es aquella que vacila y que lanquilece, o sea que atrae, ¿cierto? Entonces dice que en ese momento Sansón la vio y quedó perdidamente enamorado de ella. Entonces vamos a leer Jueces 16, versículo 4 al 8. Sansón y Dalila se titula esta enseñanza. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podrías vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata, ¿cierto? Entonces, ella fue una aliada del enemigo de Sansón. Dice después, y respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjuntos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. ¿Sí? O sea, Dalila le preguntó después de que le hicieron la propuesta de los filisteos, Dalila le preguntó a Sansón, evidentemente, después de que recibió pues, su dinero, o pues antes de que pues le hicieran le entregaran pues la paga a su oferta, dice que él le preguntó a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Ya sabemos que la fuerza de Sansón provenía de su cabello. ¿Por qué? Porque cuando el ángel le habló a sus papás, recuerden que le dijo en el versículo 5, pues aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Dios por algo da una instrucción. O sea, a veces nos parecen ilógicas a nosotros las instrucciones que Dios nos dan, porque en la razón del ser humano de pronto no está supervisado que pueda ser así, ¿cierto? Pero Dios nos da esas instrucciones es porque hay un sentido de sabiduría en eso. Entonces, de ahí parte también la fe en cuando Dios nos da una instrucción especial, así en la lógica o en la razón humana de pronto no sea viable, pero miren lo que le pasó a Sansón. ¿Y qué hicieron los papás? Obedecieron. Cuando Sansón tenía el cabello largo, entonces eso hizo que su fuerza se activara, ¿sí? Esa fue la bendición que Dios le entregó ese momento a Sansón. Entonces, en la primera pregunta que le hizo Dalila, Sansón le dijo una mentira. Le dijo, sujéteme con cuerdas, ¿cierto? Áteme con mimbres verdes. Y resulta que así lo hicieron, llamaron a los filisteos que estaban escondidos atrás y entonces Dalila le dijo, sí, sujétenlo rápido que me contó que era esto. Entonces resulta que Sansón al despertar se dio cuenta, ¿cierto? Y como yo me imagino que él por dentro se reía, ay, esta mujer me creyó, mírela ahí amarrándome. Y entonces él llegó y se paró y la dejó quedar en vergüenza y se soltó de esas cuerdas y resulta que quedó en vergüenza, fue ella, ¿cierto? Pero ella ya tenía ahí su pensamiento de que lo iba a traicionar.
Luego, por segunda vez, le dijo Dalila, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora y te ruego cómo podrás ser atada. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Entonces Dalila volvió y llamó a los filisteos, a sus aliados, y les dijo, vengan, 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 miren, él me dijo tal cosa, vengan, vengan, que lo amarren con cuerdas nuevas y que eso lo va a debilitar. Y ella le creyó y le dijo a ellos y ellos le creyeron y otra vez se escondieron ahí atrás, lo ataron con cuerdas y resulta que falló otra vez. Entonces dijo que Sansón, los filisteos sobre ti y a los espías estaban en el aposento, mas él rompió con sus brazos cada hilo. O sea que solamente con hacer fuerza, como cuando hacen los hombres así, en el músculo, rompió las cuerdas, ni siquiera tuvo que jalar ni nada. Y otra vez Dalila quedó por segunda vez en vergüenza, ¿cierto? Pero Sansón decía, otra vez la volví a engañar a esta mujer. La tengo, mejor dicho, aquí, en la palma de mi mano, ¿cierto? Entonces seguía Dalila ahí. Y entonces ella decía, pero ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo le hablo a este muchacho? ¿Y qué le digo? Entonces, bueno, por tercera vez le dijo Dalila a Sansón, le dijo, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si trajeres 7 que dejas en mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, perderé mi fuerza. Resulta que ella volvió, hizo lo mismo, todas las instrucciones que le dijo Sansón, hizo tal cual le había dicho. Obviamente que yo me imagino que ella pensaba, ay, ¿no será verdad este muchacho o será mentira? Bueno, pero hagámoslo, puede ser que sea verdad. Y listo, entonces le hicieron todo lo que le dijo y cuando se levantó otra vez Sansón, otra vez volvió a quedar en vergüenza. Y dice que esa era la tercera vez, ¿cierto? O sea que la tercera no fue la vencida. Y por cuarta vez le dice Dalila a Sansón otra vez. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia, o sea, lo desesperó, lo atormentó, ¿cierto? Le insistió tanto y tanto y tanto que, miren lo que ocurre después, le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres, ¿cierto? Porque Dios le había puesto el propósito de no ser como todos los hombres, ¿cierto? Iba a ser un hombre con un propósito especial. Y hoy yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte, ¿ustedes son hombres y mujeres con propósito? Van a tener ahí esa preguntita. Todavía no me la contesten, la van a estar pensando, la van a estar visualizando y me van a decir más adelante o se van a decir a ustedes mismos y a Dios. ¿Son mujeres y hombres con propósito? Más adelante se las voy a contestar. Entonces ya entrando ya en materia ahora sí, dice que Dalila también es un sinónimo o una palabra que se puede utilizar porque ella fue una aliada del enemigo, ¿cierto? ¿Aliada de quiénes? De los filisteos que eran los enemigos de Sansón. Se alió con ellos para poder vencer a Sansón. Entonces, nosotros estamos pasando por las mismas situaciones. Estamos en un mundo donde tenemos diferentes Dalilas, ¿cierto? Que no nos dejan estar o permanecer de pronto en el propósito de Dios, viendo que ya nuestro propósito está desde antes de haber entrado en el vientre de nuestra mamá, ¿sí? Todos y cada uno de nosotros, no es una coincidencia que ustedes estén escuchando esta prédica, que hayan escuchado otras prédicas, no es una coincidencia que alguna vez hayan estado en algún ministerio, no es una coincidencia que ustedes hayan escudriñado la palabra o tal vez si esta es la primera vez que la están escuchando, no es una coincidencia porque Dios ya los escogió y Él sabía que hoy a esta hora ustedes iban a estar escuchando la palabra de Dios. Si fue esta o otra prédica o en otro momento, Dios ya sabía que ustedes lo iban a hacer, o sea que ustedes todos son hombres y mujeres con propósito y que Dios los va a utilizar a la medida que ustedes lo permitan, porque les hablaba antes del libre albedrío, ¿cierto? Que es la libertad de que ustedes tomen la decisión. ¿Por qué hablamos de este tema de Sansón? Porque hay diferentes Dalilas.
En el tema ya de Sansón, tenemos a nuestro Sansón, mírenlo acá. Yo quise traérselos en un gráfico. Nuestro Sansón es un hombre fuerte, ¿cierto? Es un hombre grande, aguerrido, donde lo veamos entrar de pronto a un lugar, ¿cierto? Va a llamar la atención porque vamos a ver la presencia imponente que tiene. Aparte, tenía una cabellera que me imagino que se cuidaba muchísimo, no sé, pero tenía su cabellera larga, ¿cierto? Aparte de todo, decía que era un hombre inteligente y estratégico, ¿m? Pero pues tenía su debilidad, ¿cierto? Entonces vamos a ver, después apareció una mujer llamada Dalila, que ya les expliqué más o menos en qué consistía el significado de su nombre, y resulta que ella en parte fue la debilidad de Sansón. Entonces vamos a ver cuáles son las posibles Dalilas que no permiten que estemos en el propósito de Dios. ¿Qué le pasó a Sansón? Si tú te pones a preguntarte, y estuvieras en ese tiempo y yo fuera la vecina de Sansón, yo me hubiera preguntado, ay, no, ese muchacho, ¿será que sí? ¿Con quién se irá a casar? Debe ser la esposa la mejor que vaya a escoger porque él es un muy buen partido, ¿cierto? Aparte que lo describían como un hombre atractivo, un hombre inteligente, un hombre que era sabio, ¿cierto? Entonces yo creo que tenía muchas mujeres detrás de él. Resulta que Sansón también tuvo una pretendiente, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Que con todo esto que pasó con Dalila, ¿cierto? Que pasó que la conoció, se enamoró, se dejó envolver por ella, después de que tanto le insistió, cayó. Esa fue su debilidad, ¿cierto? Y lo sacó del propósito de Dios. Pero Dios no se queda con nada. Entonces resulta, ya más adelante les voy a contar por qué no se queda con nada, porque Dios sí cumplió el propósito en él, así Sansón por sus decisiones haya cambiado el propósito que Dios tenía para él, que era bueno, agradable y perfecto. Recuerden que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Dios cumple como sea el propósito que él tiene para cada uno de nosotros, ¿sí? La mayoría de las veces o siempre o como él lo tenga planeado. Pero cuando esos planes se tornan diferentes por las decisiones de nosotros, porque Él nos dio esa libertad de decisión, entonces nosotros somos los que cambiamos esos planes que Dios tiene. Mas Dios no va a cambiar la meta que Él tiene con cada uno de nosotros, ¿cierto? Siempre y cuando nos dejemos usar. Quería aclararles esa parte. Entonces tenemos 10 puntos que los vamos a nombrar rápidamente en este momento. Y el primer punto es la decepción amorosa. Yo quiero que cada uno de ustedes se pregunte si ha tenido una decepción amorosa, ¿cierto? Entonces, ese primer puntico dice que puede ser nuestra Dalila, ¿cierto? Puede ser esa Dalila que está ahí martillando silenciosamente, supuestamente es algo no agresivo, pero por escondida, ahí por encimita, ya está haciendo su propósito, que es estar aliada del enemigo, ¿cierto? Entonces nuestra Dalila, en forma de decepción amorosa, dice en el Salmo 69:20, dice que el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quién se compadeciese de mí y no lo hubo, y ni consoladores y ninguno hallé. ¿Cierto? Entonces dice que cuando hay una decepción amorosa hay dolor en el corazón, ¿cierto? Empezando por ahí. Pero Dios también nos da una solución, porque cuando el enemigo saca un arma, Dios también tiene su arma, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo en el Salmo 147:3 dice, y sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero yo les hago una pregunta. Si nosotros tenemos alguna herida o alguna enfermedad, físicamente es un ejemplo, ¿cierto? Alguna dolencia, y quedamos ahí en la casa con la dolencia, ¿cierto? O de pronto, digamos alguien que de pronto no use su fe para sanarse, bueno, eso es un ejemplo, ¿no? Pero si no vamos al médico, ¿cómo vamos a pretender que el médico sepa que estamos mal, ¿cierto? Debemos ir al médico y hablar con él y comentarle que nos duele para que él nos pueda dar un tratamiento. Lo mismo pasa con Dios. Aunque Él sepa, porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente, ¿qué tenemos en ese momento? Él necesita que nosotros le hablemos a Él, le digamos, Señor, sana nuestro corazón. Y dice que en ese momento Él va a sanar a los quebrantados de corazón y va a vendar las heridas. Esa es nuestra primera Dalila, esas decepciones amorosas que no han podido ser sanadas. Nuestro segundo punto es el temor. Entonces dice que en Proverbios, dice que en Proverbios 29:25 dice que el temor del hombre pondrá lazo, más el que confía en Jehová será exaltado.
Entonces el temor a veces nos pone lazo, ¿cierto? Nos amarra a algo y no nos permite salir, no nos permite desenvolvernos de pronto en algún don que Dios nos quiere dar, sino que ese temor nos encoge y nos empieza a destruir. Entonces ahí tenemos a nuestra segunda Dalila, ¿cierto? Entonces aquí la tenemos para que no se les olvide, yo se los anoté en un papelito. El temor, ¿cierto? Porque dice que es como lazo. ¿Y el lazo qué es? Cuando ustedes llevan a su perrito que no quieren que se les escape, ¿qué le ponen? El collar, ¿cierto? Y si sale a correr de una, ¿qué va a hacer? Los va a trancar. Así él quiera decidir jugar con otro perro, no va a poder hacerlo porque ustedes lo tienen sujetado. Tomémoslo como ejemplo, pero es eso. El temor va a traer lazo, pero Dios tiene la solución. Entonces dice que en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo, tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿cierto? Dice que no tengamos miedo porque Él va a estar ahí, pero es lo mismo, ¿cierto? Debemos tomar su mano y pedir su ayuda. A veces decimos, no, pero Dios, ¿por qué permite todas estas cosas? Porque precisamente nos dio la libertad de decidir. Entonces nos da ese momento de poder decidir estar con Él y que nos quite ese temor. ¿Listo? Nuestra tercera Dalila. Nuestra tercera Dalila. Esto sí le va a tocar a muchos, ¿cierto? En estos tiempos de pandemia. La pereza. Díganme a quién no le ha cogido perecita en esta pandemia hacer cosas que antes hacíamos con energía y con vigorosidad. Dice que esa Dalila es silenciosa, ¿cierto? Es apasionada y crea un hábito. Entonces esta Dalila de la pereza en Proverbios 13:14 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada, ¿cierto? Dice que el perezoso dice, ay, yo quisiera tener un carro, ay, yo quisiera tener, estar en el ministerio, no sé, de Kids, que es el mejor ministerio, no mentiras, un ministerio, quisiera servir en el ministerio de Kids, no, yo quisiera estar en el ministerio de mujeres, ay, pero qué pereza, no, mejor no voy por allá. Inclusive cuando queremos de pronto obtener de pronto algo profesional o laboral, ay, yo quisiera tener ese título, pero ¿qué estamos haciendo de pronto para eso? ¿Cierto? Le hemos de pronto preguntado a Dios alguna estrategia para que en ese momento se vaya esa Dalila de pereza. A veces también en el caso, digamos, de esta pandemia, lo pongo de ejemplo, ay, yo quisiera hacer 90-60-90, pero ¿qué pasa? Yo quisiera, pero nada alcanza porque no se para hacer ejercicio, de pronto no se para, no se determina a hacer una dieta sana, ¿cierto? Hay diferentes estrategias que podemos usar, pero dice que el perezoso todo lo desea, pero nada alcanza. Y Dios dice en Nehemías 6:3, dice, y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Dice que nosotros debemos hacer las cosas en el momento que es, en el momento determinado. Y dice también en una de los Proverbios 6, dice que debemos observar, por ejemplo, observar a las hormigas. Dice, ve a la hormiga, observa a la hormiga. Oh, tú perezoso, mira sus caminos y sé sabio como la hormiga. Ustedes cuando han visto una hormiga durmiendo, ustedes siempre las ven ahí caminando, trayendo las cosas y nunca se cansan, ¿saben por qué? Porque trabajan en equipo, porque ninguna es floja, ninguna es perezosa. Todas trabajan en equipo, entonces no va a recaer el trabajo en ninguna ni en otra, sino van a estar en equipo. Entonces eso trae bendición, dice que mira sus caminos y sé sabio. Ustedes saben que la sabiduría es un don que Dios da, ¿cierto? El espíritu de sabiduría. Vamos a ver a nuestra cuarta Dalila. Aquí tenemos nuestra cuarta Dalila y son los placeres, ¿cierto? Los placeres carnales, porque también hay placeres espirituales que podemos obtener y que no son malos, pero en este caso los placeres carnales, en el caso de Sansón, vamos a leer Jueces 16:4, lo tenemos aquí ya abierto en nuestra Biblia, dice que después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila, ¿cierto? ¿Será que Sansón oró? Ay, Dios, es que mire que hay una niña muy linda allí en el valle y está como linda y pues a mí me gusta, yo le gusto, nos miramos, hicimos conexión y todo.
¿No es cierto? ¿No dice ahí que él oró? Dice que se enamoró perdidamente y fue a sus brazos, ¿cierto? Entonces, en ese momento las pasiones y los placeres carnales tal vez pueden ser nuestra Dalila. Y el problema no es que de pronto nos podamos equivocar porque Dios siempre está ahí para aconsejarnos. El problema es que nos dejemos envolver y después ya no haya tiempo de salir de ese tipo de Dalilas. Porque la carne es engañosa. La carne nos trae placeres y se siente muy chévere y mucha satisfacción al sentir algo de la carne. ¿O quién no siente placer al comer? A comer chocolatina. Yo, por lo menos, el chocolate es algo que es delicioso, ¿cierto? Y siento placer. Pero sé que si de pronto lo como exageradamente, sé que si todos los días me como una botella grande de Jet de esa líquida, pues que puedo arriesgar mi salud, ¿cierto? Entonces Dios nos dice que también debemos de manejar esa parte de los placeres. Y también nos dice el Salmo 37:4. Permítanme un segundito, lo buscamos acá. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él que te concederá las peticiones de tu corazón, ¿cierto? Primero debemos deleitarnos en Jehová. Primero Él debió ir y cerrar y encerrarse de pronto en su puerta secreta y decirle, Dios, ¿será que sí me debo enamorar? O sea, ya enamorado estaba de pronto. ¿Sí me debo fijar en esta mujer? ¿Sí debo ir a su encuentro? ¿Cierto? Eso queríamos preguntarle a Dios. Vamos a continuar con nuestro quinto, perdón, Dalila. Entonces, tenemos aquí a nuestro quinta Dalila y vemos que es el bloqueo espiritual. Los que de pronto ya van más avanzaditos en la parte espiritual, ¿cierto? Yo sé que ustedes saben de qué se trata esta frase, bloqueo espiritual. Se trata de que a veces y en muchas ocasiones sentimos que oramos y nuestras oraciones no son contestadas. Sentimos que tenemos las fuerzas en nuestra mente, ay, yo quiero hacer esto, pero nos levantamos y a veces no podemos o no salen las cosas o siempre hay un bloqueo, o cierto. Hay algo que se llama la atmósfera espiritual de un lugar, ¿cierto? De un ambiente espiritual. Esa atmósfera espiritual se mueve por muchas situaciones, de pronto por la forma en cómo estamos viviendo, se mueve por las situaciones en que estamos pensando, se mueve por muchas cosas de las que estamos escuchando y viendo, porque ustedes saben que los sentidos espirituales van conectados con el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces vemos en Jueces 16:28, que lo tenemos acá abierto nuevamente, en la historia de Sansón. Entonces les repito, es Jueces 16:28. Nos dice la palabra, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Entonces dice que ese bloqueo espiritual a veces viene por la falta de oración. ¿Qué pasó con Sansón cuando se obnubiló con Dalila? ¿Cierto? Entonces estaba Sansón, muy fortachón él, muy lindo y todo, muy jovencito, pero se encontró con Dalila y se enamoraron, ¿cierto? Él se enamoró de Dalila. Pero él se dejó envolver más que la palabra de Dios. Se dejó envolver y se dejó obnubilar más que de pronto la presencia de Dios que estaba con él. Porque recuerden que estaba con él desde que era un niño. Y dejó que se fuera esa presencia por traer la presencia de Dalila. ¿Cierto? También Sansón pasó por una decepción amorosa. Él tuvo una primera mujer por culpa del papá y pues también lo traicionó, ¿cierto? Lo traicionó. Y el papá, cuando él se fue lo que entiendo en la palabra es que él se fue a trabajar y cuando volvió y dijo, no, pues voy a tomar a mi mujer, voy a pues a compartir con ella un momento. Y resulta que ya su papá, esa mujer que había prometido para Sansón, ¿cierto? Porque en ese tiempo eran hombres de palabra, se la dio a su hermano, a su compañero. Entonces se puso muy bravo y buscó venganza, ¿cierto? Entonces Sansón también se obnubilaba con ira, se obnubilaba y esa parte de la sección amorosa creó un dolor en su corazón y no fue al lugar secreto a decirle, Dios, mira, tengo este dolor en mi corazón, te lo entrego. No, sino que lo dejó ahí, se hizo el fuerte, ay, fuerte, eso que nadie se dio cuenta. Como dicen ahora, bendecida por Dios y sacar la foto, pero divorciados, separados, pero fuertes y sonrientes y lo mejor. Y eso no es malo, pero sí se debe pasar los procesos que deben ser. Y lo más importante, pedirle a Dios que nos sane el corazón, porque eso deja heridas y endurece el corazón. Entonces a Sansón le pasó esa parte y quedó obnubilado con Dalila.
y se alejó cada vez más y más y más y se acumularon todas estas cosas y se alejó más de Dios y Dalila hizo de las suyas. Porque recuerden que ¿qué es Dalila? Una aliada del enemigo, ¿cierto? Dicen que era una mujer hermosa. Entonces ese bloqueo espiritual Dios nos dice en Apocalipsis 5:13. Permítanme un segundo. Vamos a buscarlo acá en la Biblia. Apocalipsis. Les repito, si lo quieren tomar apuntes o quieren leerlo. Apocalipsis 5:13. Entonces, bueno, mientras buscamos la palabra, tengamos en cuenta que toda esta parte de Sansón, todo lo que nos está enseñando la palabra el día de hoy, es para que nos muestre como esas herramientas, como esa parte que de pronto no estamos identificando en nuestras vidas y que no nos deja avanzar, que a veces nos sentimos como acorralados, ¿cierto? Entonces, en Apocalipsis 5:13 dice lo siguiente. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de ese bloqueo espiritual y de la atmósfera espiritual que la podemos dañar, ¿cierto? También la podemos dañar con la música que escuchamos. Recuerden que la música es un arma espiritual muy poderosa, demasiado poderosa. Inclusive saben que el enemigo sabía muy bien de esa arma porque era el que dirigía el coro en el cielo, ¿cierto? Entonces dice en esa palabra que les acabé de leer, hasta los animales y la creación de Dios, ¿cierto? Sabe que la alabanza es un alma tan poderosa porque dice que le da poder a Dios. Y ese poder de Dios que se entrona en el lugar donde estamos orando, donde estamos cantando, va a limpiar esa atmósfera espiritual. Por eso debemos tener mucho cuidado en la música que escuchamos. Yo sé que puede sonar, no es que está con un término religiosidad o tal vez está volviéndose muy ida al Antiguo Testamento, pero esto lo dice en el Apocalipsis, eso es Nuevo Testamento. Y he sido fiel testigo de que la música sí es importante en el ambiente espiritual de un sitio, de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, porque en la música es tan poderosa que inclusive en la ciencia la utilizan como terapia. A los niños con enfermedades cognitivas, desde el vientre de la madre, dicen, no, póngale Mozart desde que está en la barriguita de la mamá, porque sabemos en el mundo y en la ciencia y en la parte espiritual, ya no lo había dicho la Biblia hace miles y millones de años, no lo había dicho que la alabanza y la música es poderosa y lo sigue siendo y el enemigo lo sabe. Entonces, ¿cómo hace? Nos mete en la cabeza otras letras, ¿cierto? De pronto otras letras que no son para Dios, que son de pronto un poco obscenas, de pronto letras que nos están contaminando el alma sin nosotros darnos cuenta y esa puede ser nuestra pequeña Dalila silenciosa y no nos estamos dando cuenta y nos está robando el propósito de Dios, ¿cierto? Entonces Dios nos dice que con el poder de la alabanza, yo quiero enfatizar un poco en este punto porque me parece súper importante, es que nosotros activamos el poder de Dios por medio de la alabanza. ¡Wow! Increíble. Que con solo una frase, que con solo una armonía, de pronto de instrumentos, de lo que salga de nuestros labios. Dios no pide que seamos súper, mejor dicho, los más talentosos en la parte del canto o de tocar un instrumento, pero sí pide que lo hagamos de corazón y eso no saben cuánto limpia la atmósfera espiritual. Muchísimo. Entonces esa es nuestra quinta ley, el bloqueo espiritual y tiene mucho que ver la alabanza y la adoración. Vamos a hablar de nuestra sexta Dalila, ya vamos a terminar, vamos a pasarlos un poquito más rápido. El éxito laboral o profesional, ¿cierto? Esta es nuestra Dalila que nos lleva también a perder a veces el propósito de Dios cuando no lo sabemos usar. Dios trae bendiciones a todos por medio del trabajo, por medio de una profesión, nos da la bendición y nos da las herramientas y apareja todo el proceso para que eso se dé, pero eso se pierde en el momento que queremos idolatrar eso, cuando le quitamos el tiempo de Dios para podérselo entregar al trabajo o a una profesión. Y eso es lo que Dios también, Él no lo hace porque, ay, necesito que me alaben todos a toda hora porque soy el mejor, porque soy el más grande. Él lo hace porque Él sabe cuál es el propósito del enemigo. Y si nos aleja con las cosas del mundo, que es un trabajo, ¿cierto? Que no es malo porque pues trabajar dice que es bíblico y que va a traer bendición.
inclusive los perezosos dice que no trabajan, ¿cierto? Pero es en la medida de lo posible donde podamos buscar el primer lugar para Dios siempre, porque finalmente ¿quién nos dio ese trabajo? Dios, ¿cierto? Y podemos estar mejor. Y Dios quiere es eso, que estemos tan pegaditos a Él, que el enemigo nos vea de lejos y diga, uy, no, está ahí cogido de la mano con Jesús, no, molestemos a otro que esté por allá más lejos y se va, ¿cierto? Entonces Dios dice que nosotros debemos dedicar el primer lugar a Dios, porque a veces el éxito laboral y profesional nos obnubila, ¿cierto? Es como esa Dalila, como le pasó a Sansón. Vamos a hablar también de la autoestima, ya sea una autoestima alta o una autoestima baja. Dice que nosotros a veces, por creernos de pronto que somos los más sabios o los que más sabemos, entonces eh, dice que aquí vamos a leer, ya les confirmo cuál. Proverbios 31:13 creo que es donde dice que porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera que nos recibiste y cómo nos convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Este versículo es la solución que tenemos para lo del éxito laboral. Dice que hay una solución y que todo está en la medida de lo posible que esté bien. Dice que si en este momento estamos fallando en eso de la idolatría que les comentaba del trabajo, Dios lo va a modificar, pero en la medida que nosotros lo permitamos, porque recuerden que hay libre albedrío, ¿cierto? Dice que, bueno, ya entrando en la parte de la autoestima, dice que porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, los que tienen autoestima baja, que se creen que no valen nada, que no sirven para nada, están totalmente equivocados. Déjenme decirles, hermanos, que el enemigo las estaba engañando todo este tiempo, porque dice que somos hechura suya. Yo creo que todos fuimos hechos por Dios, porque no he visto el primero que no esté aquí en la tierra, no sé los extraterrestres, no sé toda esa parte, ustedes la determinarán, orarán, le preguntarán a Dios, pero que somos absolutamente todos hechura suya. No dice, ay, no, es que Pepito, Perencejito y Lalita son hechas a semejanza mía. Diana, Patricia y Belinda, no. Nos dice que todos somos hechos a la hechura suya. Y Dios, ¿quién es? Un hombre perfecto, ¿cierto? Y es un hombre hermoso por dentro. No vamos a llegar a su perfección tal vez, pero sí vamos a procurar hacerlo, ¿cierto? Si tenemos nuestro corazón con ese deseo. Y ya en la parte de la solución dice que entonces le escupieron en el rostro, y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban. Dice que las barbas de Jesús fueron arrancadas a lo vivo, imagínense en el dolor tan fuerte. Pero esa sangre que brotó esa barba nos da otra vez la identidad, entonces, o sea que nos vivifica nuestra autoestima de nuevo, ¿cierto? Y también hay otro límite también, que es el orgullo, ¿cierto? De pronto creernos los que más sabemos, los que más tenemos, los que más somos. Y dice que en Romanos 12:16, yo les voy a leer el lenguaje actual, porque me gustó más como es más precisa la cita bíblica. Y dice que vivan siempre en armonía. No dice vivan a veces en armonía, si les cae bien o si les cae mal y ya con los demás bien. No, dice vivan siempre en armonía. Y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Así lo sean. Pero dice que no se crean más inteligentes que los demás, porque eso es orgullo y eso cambia la armonía de un sitio y de un lugar. Entonces analicémonos en esa parte, porque a veces por la situación económica, ¿cierto? A veces por el conocimiento, creemos que estamos más arriba de los demás, pero tenemos que analizar esa parte. Y dice que cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría, ¿cierto? Humildad no quiere decir que tengamos que ser pobres, que no tengamos nada, que vivamos siempre pero re mal, que no tengamos que comer. Esa no es la definición de humildad. Humildad es poder bajar la cabeza y ver a las demás personas como iguales, no vernos superiores nunca, ¿cierto? Porque Jesús nunca lo hizo. Jesús lavó los pies de sus discípulos, ¿cierto? Ahora vamos a ver otra parte muy importante, nuestra última Dalila, recuerden, nuestra última Dalila, que es la no permanencia y la falta de fruto, ¿cierto? Entonces vamos a buscar rápidamente Mateo 11:23. Entonces San Mateo 11:23. Ya, vamos a encontrarlo.
No sé si ustedes han visto de pronto o han tenido testimonios, de hecho, en algún momento si ustedes lo vivieron, donde dice, permítanme un segundito, 11:23, vamos a leerlo. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida, porque si en Sodoma se hubiere hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy, ¿cierto? Aquí nos trata, esa palabra es un poco fuerte, pero no la quería traer a colación, porque nos habla como de la no permanencia, ¿cierto? A veces somos tan indelebles de pronto por argumentos que se nos presentan en diferentes momentos. Y tal vez dice que en la palabra también dice que por sus frutos los conoceréis. Y no que lo conozca el mundo para ser famoso, no. Los conocerá Dios, ¿cierto? Por sus frutos. Y los frutos que son cambios en la forma de ser. Es fruto de poder tener a alguien a quien predicarle, a quien enseñarle la palabra. Esos son los frutos. Pero dice que ahí en algún momento lo aprendía como ese espíritu nómada, ¿cierto? Que son de pronto o fuimos alguna vez, personas que no se han podido establecer en un ministerio tal vez, o no se han podido establecer en una misma iglesia, no se han podido establecer en un mismo tal vez don, ¿cierto? Porque son espíritus nómadas y el enemigo los utiliza para que, no los que los utilice, sino les pone esa raíz de que no se puedan plantar en un sitio para que no produzcan fruto. ¿Y por qué no van a producir fruto? Porque como es como una plantita. Si ustedes dejan una plantita en la tierra y la dejan solo 5 días, ¿cierto? Y ella empezó a nacer y a brotar. Pero ese día dicen, no, no me gusta esta tierra, voy a arrancarla. Entonces la arranca y la pone en otra tierra que cree que es mejor o que pronto hasta que es peor, sino que está más hacia la sombrita y la mete ahí y empieza ella otra vez a echar raíces y resulta que vuelve y dice, no, esa tierra no me gustó, entonces vuelve y la saca, ¿cierto? Y la pone en diferentes lugares. ¿Cuándo creen que esa plantita va a llevar fruto? ¿Cuándo creen que de pronto va a tener ese encuentro con Dios y va a empezar a cambiar? Porque lo que les repite, el fruto también es parte del cambio de nosotros mismos. ¿Cuándo creen que va a empezar a cambiar? A dar ese fruto que Dios quiere que demos para que Él nos conozca en el cielo cuando llegue el momento de la salvación. Entonces debemos tener de pronto todo esto bajo control y es un proceso. No les estoy diciendo, no, ya hoy tienen que tener los 10 puntos. O sea, ya me controlan esas 10 dalilas. No, es un proceso que Dios va a hacer con amor, que va a hacer con constancia, pero lo único que va a ver Dios desde el primer momento es la disposición del corazón. Va a ver el sacrificio que vamos a hacer, de pronto ese punto que es tan fuerte y yo creo que para muchos es la pereza y es esa parte que demos una milla extra en esa parte y ya todo lo demás se irá yendo. Entonces un pequeño resumen de todas las voy a solamente a nombrar. Primera, Dalila, decepción amorosa; segundo, temor; tercera, pereza; cuarto, placeres; quinto, bloqueo espiritual; sexto, éxito laboral y profesional; séptimo, autoestima; octavo, el pasado y los vicios, que no lo tocamos pero que es algo importante, pero que es una parte más extensa, ¿sí? Y quisiera pues tocarla en otro, cuando tenga la oportunidad de pronto tocarla en otro momento, pero también esa parte es súper importante. La no permanencia y el no fruto y el orgullo, ¿cierto? Estas son nuestras 10 dalilas que nos pueden sacar del propósito de Dios, como lo hizo con nuestro Sansón, ¿cierto? Entonces vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a recordar en este momento, así rápidamente que se nos pasen por la mente, cuál es esa dalila que ustedes creen que en este momento está más arraigada y que vamos mejor dicho, a sacarla. Hay muchas más dalilas, este tema para inclusive un estudio bíblico, pero pues por el tiempo pues solamente damos esos 10. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre amado. Te damos gracias porque tú eres grande, Señor, eres poderoso, Dios. Porque gracias a tu presencia, a tu misericordia, Señor, ese propósito que has puesto en cada uno de nosotros es que estamos hoy aquí escuchando tu palabra, Dios. No importa el pasado, no importa la naturaleza vieja, Señor, que hemos tenido, porque tú con tu sangre preciosa nos has dado una nueva naturaleza. Y hoy te pedimos, Padre amado, que seas tú guardándonos, Señor, que seas tú protegiéndonos, que seas tú, Señor, dándonos esa limpieza espiritual que necesitamos, Señor. Ya no queremos más esas Dalilas en nuestras vidas. Hoy queremos estar en tu presencia, en tu seno, Señor, para que seas cubriéndonos con tus alas y guardándonos de todo lo que el enemigo quiera traer. Hoy, en este momento, Padre, en cada hogar, Señor, trae tu Espíritu Santo,
que puedas llenar con tu presencia y que puedas activar legiones de ángeles alrededor de cada familia representada. Aún si hay personas solas escuchando esta prédica, que seas tú rodeándolo de ángeles, Señor, y que seas tú limpiando esa atmósfera espiritual, Señor, porque tú eres santo, santo y santo, porque tú eres hermoso, porque tú eres omnipotente, omnipresente y omnisciente, Dios, y sé que estás en cada uno de los hogares. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas limpiando y trayendo al corazón, a la mente, al alma y al espíritu de cada una de las personas que está haciendo esta oración. Esas Dalilas que no los han dejado seguir en tu propósito, que han retrasado ese propósito, Señor. Hoy te queremos entregar, Padre amado, esa Dalila de decepción amorosa, Padre. Señor, sana toda herida que ha endurecido los corazones, que ha puesto, Señor, venganza en el corazón, Señor, tal vez con personas que ni siquiera lo merecen, Padre. Y ha sido una cadena, Señor, de heridas que han endurecido los corazones. Señor, te pedimos perdón si hemos sido partícipes de eso, pero también te pedimos sanidad para nuestro corazón si hemos sido víctimas de esto, Padre. Te entregamos esa segunda Dalila, Padre amado, que es el temor. Ese temor, Padre amado, que no nos deja avanzar, que nos amarra con ese lazo, que no nos permite, Señor, prosperar en tu propósito, tal vez inclusive en nuestra vida personal, Señor, quita todo temor, Señor. Ayúdanos a erradicarlo inclusive de nuestro vocabulario, Señor, ese temor que no proviene de ti, Dios. Guárdanos, Señor, y te lo pedimos y te lo entregamos. Te entregamos, Señor, también, Padre amado, esa Dalila de pereza, Padre. Esa Dalila que no nos deja avanzar, esa Dalila que es carnal, que no nos deja levantar, Señor, para hacer tu obra, Señor, que no nos deja levantar, Señor, para poder ser, Señor, ese vehículo tuyo de bendición, Padre. Hoy te lo pedimos, Señor, porque si tú quitas toda pereza, Señor, también da sabiduría. Permítenos observar a esas hormiguitas, Señor, que trabajan y no se cansan de trabajar y traen sabiduría a su comarca, a su Señor, a su comunidad, Padre. Hoy permítenos ser ese instrumento y con tus fuerzas ayúdanos a quitar esa pereza, Padre amado. Hoy te pedimos, Padre amado, que quites, Señor, esa Dalila de bloqueo espiritual, Dios. Hoy te pedimos que nos enseñes a manejar el arma de la adoración y la alabanza, del canto, Señor, a ti, solo a ti, Dios. Que quites de nuestra vida, Señor, con tus fuerzas, Señor. Esa música que no permite, Señor, esas canciones que no permiten que tu presencia esté allí, Señor. Te pedimos que limpies nuestra casa, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que también nos limpies de todo pensamiento, Señor, que quiera venir a bloquear tus pensamientos. Y también te queremos pedir que nos limpies de todo pecado que también afecta, Señor, ese ambiente espiritual, esa atmósfera espiritual. Dios, límpianos con hisopo, con tu sangre preciosa, Dios, y quita todo bloqueo espiritual que el enemigo quiere traer para que nos alejemos de ti y para que Él pueda tocarnos, porque lejos de ti Él puede tocarnos, es lo que Él piensa, Dios, pero ayúdanos a derrotarlo con tu presencia y trae tu atmósfera espiritual a este lugar, Padre. Nosotros terminamos, Señor, hacer esa milla extra de cambiar el tipo de música que escuchamos para poder limpiar la atmósfera espiritual de nuestra casa y de nuestro cuerpo, Dios. Hoy te pedimos, Padre amado, Señor, quites todo espíritu de placeres carnales, Padre, que podamos vivir en los placeres espirituales que tú nos quieres mostrar y nos quieres dar, pero quita esos placeres carnales que a veces nos gobiernan, Señor. Todo espíritu, Señor, sexual, de lascivia, Señor, de pornografía, todo espíritu, Señor, de pronto de querer estar, Señor, de ocupar ese espacio que dejó papá cuando se fue, cuando nos abandonó, con esa de pronto falta de identidad, Señor, donde estamos confundidos con nuestro género, donde tal vez estamos confundidos, Señor, qué es el amor o qué es el apego, donde estamos obsesionados con cada persona, Dios. Ayúdanos a tener esa libertad, Señor, de sentir como tú amas, Señor, de amarnos primero a nosotros mismos a través del amor que tú nos muestres, Padre, y que quites esos placeres carnales que el enemigo quiere traer, Señor. Hoy te queremos pedir, Padre amado, que quites esas Dalilas, Señor, donde nosotros estamos, Señor, idolatrando, Padre amado, ese éxito profesional y laboral, Señor, ese éxito del mundo que no nos podemos llevar a la vida eterna, Dios. Hoy te pedimos que nos pongas la medida correcta, Dios. Hoy te pedimos que nos permitas bendecir a través de ellos, pero también nos permitas dedicarte el tiempo a ti, porque finalmente tú fuiste el que nos dio esta bendición. Hoy te lo pedimos, Señor, ayúdanos a ser fuertes, dando las fuerzas del búfalo para poder hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Padre, pero en tu presencia, porque para ti es la gloria y la honra y el primer lugar, Dios. Ayúdanos también a elegir, Señor, ese propósito que quieres poner en nuestra vida profesional, Señor, que no sea lo que nosotros, Señor, anhelemos
de pronto equivocadamente, sino que seas tú, Señor, con tu presencia poniendo el hacer, Señor. Que quite, Señor, esto va enlazado con la pereza, Señor, también, y te pedimos que nos ayudes, Señor, a dar esa milla extra, si tenemos que cumplir en el trabajo, en la universidad, que también hagamos esa milla extra para que sea primero tu palabra la que busquemos, Señor, y podamos cumplir con el resto, Padre, porque tú no nos abandonas, Señor. Te pedimos también que nos ayudes, Señor, con esa Dalila, Señor, que quiere venir a estropear nuestra autoestima, ya sea poniéndola demasiado alta, Dios, o sea poniéndola demasiado baja, donde tal vez podamos, Señor, humillar o pisotear a los demás, Señor, pero que esa autoestima también que nos hace sentir menos que los demás, cúbrenos con tu presencia, ayúdanos, Señor, a limpiarla, solo tú sabes cómo sanarla, Padre amado. Te pedimos, Padre amado, por esa Lila, Señor, del pasado y de los vicios, Dios. Solo tú sabes, cada persona sabe cuáles son su pasado y sus vicios, pero tú dices que nueva naturaleza somos, Señor, nuevas criaturas somos en Cristo Jesús. Límpianos con tu sangre, Señor, y ayúdanos, Señor, a olvidar eso y a perdonarnos a nosotros mismos, Padre, para poder dejar eso, ese lazo que nos ata con el mundo, Padre. Hoy te pedimos, Señor, también por esa Lila, Señor, de orgullo, Dios. Esa Dalila que no nos permite pedir un perdón, Dios. Esa Dalila de orgullo que nos permite ver solo los defectos de los demás y no los nuestros. Esa Dalila de orgullo que nos hace sentir tan grandes, Señor, pero tampoco, con tan poco valor en el fondo. Hoy te pedimos que quites ese orgullo, que nos guardes de nuestras palabras, que nos ayudes con tus fuerzas, Señor, y que no nos creamos más que los demás, Padre amado, sino que enseñemos con la gracia de tu amor, con la gracia de tu pasión, de tu favor, Señor, te lo pedimos, Padre, y te lo entregamos, Señor, con nuestras fuerzas. Permite tampoco que nuestra familia, nuestros hijos, nuestros esposos, esposas, nuestros padres, Señor, tengan este orgullo, Dios, y no permite que sean libres, libres de todo este orgullo que lo que hace, Señor, es dividir, Señor, hogares, fortalezas completas que Dios quiere usar, pero que el enemigo ha querido poner esta Dalila de orgullo para poder destruirlos, pero no lo va a lograr, porque tu sangre nos redime y nos guarda. Y por último, Señor, queremos entregarte, Señor, esa Dalila, Señor, de espíritu nómada, esa no permanencia en tu palabra, en tus ministerios, Señor, en servirte a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa permanencia, esa sabiduría de poder discernir, Señor, una tierra buena, Dios, y que podamos plantarnos y permanecer y dar fruto y fruto en abundancia, Dios, porque tu palabra dice que por tus frutos nos conocerán, Señor, y principalmente deseamos que tú nos conozcas, Dios, que cuando lleguemos al cielo y golpeemos la puerta del cielo, tú digas, sí, que pase, lo conocemos, y que no nos digas, no lo conozco, tan solo por este pequeño error de no permanecer, Señor, de no poder someternos, Señor, a esa tierra que tú elegiste para nosotros, Señor. Límpianos con tu presencia, límpianos y permítenos también ser, Señor, ese lugar, esa buena tierra también para poder echar fruto, Dios. Te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tus privilegios, por tu misericordia, te damos gracias porque has sido tan bueno, Dios. Has sido tan bueno, Señor, que cuando en lo poco hemos sido fieles contigo, tú en lo mucho nos sorprendes, Padre. Te entregamos hoy estas 10 Dalilas, Señor, y te pedimos que sea tu presencia sobre nosotros, Dios. Te damos gracias por este tiempo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, los dejo a todos, que Dios los bendiga. Recuerden que cada una de las prédicas las pueden encontrar en el usuario de Iglesia Linaje Real. Un saludo especial para todos los que estuvieron en la prédica. Los bendecimos, los amamos y nos vemos dentro de 8 días. Dios los bendiga. Espero que así haya sido de gran bendición. Hasta luego. Saludos a todos los niños de las familias.